Bueno, gracias Silvana. Ahora vamos a continuar en el desarrollo con la intervención social tecnocrática. Bueno, en este caso, en este modelo de intervención social tecnocrático, en la contextualización histórica, podemos enmarcarla que está dada en el periodo del 55 al 66. ¿De qué está marcada este contexto histórico? De una sucesión de golpes militares, ¿sí? Por eso se va a llamar la Revolución Libertadora, caracterizada por la proscripción política, donde aún así se mantiene una perspectiva de intervención estatal y de políticas universales. En este sentido, la primera década va a estar marcada por un Estado técnico neutral, que ¿qué es lo que busca? El aumento de la inversión e integración al desarrollo económico, pero con intervención del capital extranjero. Un protagonismo empresarial, ¿sí? La incorporación de la racionalidad técnica en el sector público, ¿sí? La disminución de la participación sindical y la movilización popular, que es una característica muy importante poderla reconocer, tanto que por eso es que produce una ruptura con el modelo proteccionista y de intervención estatal que desarrolló mi compañera anteriormente. En este sentido, con el gobierno de Onganía se define un Estado burocrático, con una fuerte exclusión política, con la presencia de las corporaciones industriales en el poder. La planificación se va a volver una herramienta central en la orientación del desarrollo y produce una bisagra entre el gobierno y los agentes sociales, ¿sí? También es importante remarcar en este periodo que como se da la proscripción política, la Revolución Libertadora lo que hace en este caso es derogar la Constitución del 49 y volver en un uso de la Constitución del 53. Asimismo, ellos también, como parte contradictoria de ese contexto, lo que hacen es, en una asamblea constituyente, revalidar el artículo 14 bis y por eso se puede ver que hay una continuidad de algunas políticas universales. Es muy importante reconocer y entender en este contexto histórico que se da una exclusión de la organización sindical que están proscriptos, entonces la represión que se les da a estos representantes, quienes buscan revertir esta situación política y económica dominante que se da en la época. También es importante reconocer que en el contexto de Latinoamérica lo que se da son unas dictaduras en todos los países latinoamericanos y que tienen mucha relación de cómo influye la integración de los capitales extranjeros, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica, cómo se da en este sentido. Bueno, continuando con el modelo de estrategia tecnocrática, este se basa en categorías y conceptos que sostienen la intervención, el paradigma de la modernización como una matriz explicativa de la situación. En este sentido, esta modernización lo que busca es un cambio de la sociedad tradicional a una moderna. En este sentido, la teoría se sustenta en la postura que va a tener que ver con la teoría de Parsons del cambio social. ¿Qué es lo que nos instala esta teoría? Que somos una sociedad subdesarrollada, es decir, para poder pasar de sociedades pobres, atrasadas, a compararnos con una sociedad industrial desarrollada. Esto que permite que se dé un obstáculo central en el diagnóstico de la situación. Porque lo que
marca es la falta de inversión tecnológica en lo económico y las tradiciones culturales en lo social. Entonces, el Estado va a aumentar su intervención en el contacto con los países centrales para lograr una inversión necesaria en distintos niveles, tanto micros como medios. ¿Para qué? Generar cambios en las costumbres, incidir en la cultura, de alguna manera instalando de esta manera un cambio de la sociedad tradicional a la moderna. Es muy importante entender que la presencia del Estado va a estar dada desde la investigación, donde se le da una relevancia a la planificación, donde el instrumento va a ser la parte técnica, entonces el Estado va a tomar un rol de gerenciamiento de lo social. ¿Qué va a suceder en este sentido? Se va a dar también un paradigma contestatario, es decir, donde se da una lucha de la cultura y en relación, en este caso en Latinoamérica, va a estar dado por la Revolución Cubana, en donde la movilización y organización popular de nuestro país tiene que ver, se ha marcado con esta teoría de la dependencia, que es lo que nos instalan a nosotros, con un supuesto del desarrollismo. Es decir, ¿qué es lo que se busca? Decir que se necesita inversión económica, ¿sí? Se habla de una devaluación, ¿sí? Reducir el gasto público, ¿sí? Esto es parte de la modernización y si bien ustedes pueden tener en cuenta de que estos conceptos siguen aún vigentes, ¿sí? Que tienen que ver con esta visión tecnocrática del Estado. En este sentido, vamos a seguir trabajando con los problemas en los que se enfoca la intervención y a los sujetos que va dirigida. Las políticas sociales van a estar marcadas por la modernización. Es decir, ¿qué buscan estas políticas que se dan en ese momento? Modificación de las costumbres, como lo dije anteriormente, el paso de una sociedad tradicional a una moderna, y se interviene de forma sistemática esa resistencia que se da en la sociedad. ¿Desde dónde? Desde enmarcados en que vamos a promover la promoción de la comunidad, ¿sí? Con un discurso que lo que busca es mejorar la calidad de vida de los y las habitantes de esas comunidades. Entonces, incidiendo en la parte social, política, económica, ¿sí? En lo social, en la educación, en la vivienda, en la sanidad, en lo político, hablando de un sistema democrático, aunque con un principio de autodeterminación de los pueblos. En lo económico, la inflación, ¿sí? Que es algo que persiste al día de hoy y que ustedes van a poder ir analizando cómo esto influye en la sociedad, en las distintas comunidades. Es importante reconocer que el sujeto de intervención en estas políticas van a ser las comunidades y reconocidos como sujetos atrasados, que mediante la modernización hay que adaptarlos a este cambio social. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios? Se va a pensar desde un sujeto que tiene desviaciones, desde la marginalidad, desde la disfunción, desde la patología social, que tienen que ver con una perspectiva funcionalista, donde a este sujeto hay que ayudarlo, reconociéndolo como alguien pasivo y no como alguien activo. Por eso es con esa visión donde hay que enseñarle y porque intervienen, como decía yo recientemente, en la cultura, en las costumbres, ¿sí? De alguna manera incidiendo y haciendo creer que somos, instalando esta visión de una sociedad atrasada. Continuando, la lógica de intervención social en este modelo
va a estar dirigida al desarrollo de la comunidad. En este sentido, el estilo de la intervención pública sobre los sectores desfavorecidos de la población, pero con un discurso técnico que está enmarcado en el lenguaje de las Naciones Unidas. En la Argentina esto se va a introducir a partir del 62 y se va a ir dando a partir del 66, oficializándose con el discurso del propio Estado. Este modelo lo que plantea son políticas sociales a partir del desarrollo, que lo que buscan es lograr condiciones previas al progreso y la modernización. Es vista la Revolución Cubana como un mal ejemplo porque mostraba nuevos caminos y alternativas para las comunidades. Entonces, en este sentido, Estados Unidos lo que plantea como estrategia política es la Alianza por el Progreso. Esta Alianza por el Progreso va a estar dada por un programa de ayuda económica y social, donde se comprometía a cooperar en aspectos técnicos y financieros para toda Latinoamérica. Entonces, esto es recibido con mayor entusiasmo en las comunidades, aunque fracasa con el asesinato de Kennedy, limitándose los sucesores después de Kennedy a esa ayuda financiera y haciendo acuerdos bilaterales en los que primaba la cooperación militar. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque tiene que ver con las dictaduras que se dan en Latinoamérica. Entonces, esa alianza por el progreso de alguna manera se ve marcada en todas las dictaduras donde Estados Unidos tiene una gran influencia. Entonces, ante la negativa de cómo es visto la Revolución Cubana, lo que se hacen es instalar por la Alianza del Progreso programas dirigidos a la maternidad y la infancia, dirigidos al control de enfermedades, pero con una orientación de educación sanitaria, donde es visto el sujeto como alguien pasivo al que el Estado va a enseñarle cómo debe desarrollarse. ¿Para qué? Para que se pueda dar el progreso, es lo que se instala en el discurso y se supone que ellos buscan el bienestar y mejorar la calidad de vida de esos sujetos en las comunidades. Bueno, esta lógica va a continuarse con una visión de los programas sociales que se conciben con una visión empresarial. Entonces, las políticas sociales tienen una presencia técnica, planificadora y gerencial del Estado, el discurso sobre la eficiencia y la tecnocracia. La prevención que se busca para la calidad de vida está enmarcada en lo normativo, que lo que busca es incidir, que se dé la incidencia y la prevalencia de distintas problemáticas. Entonces, en esto que hablamos de casos, está enmarcada la visión funcionalista, que era lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? De cómo se mira al sujeto como alguien que no desconoce cuáles son sus problemáticas y se lo tiene que dirigir con una visión sanitaria. La formación de los trabajadores sociales en ese momento es variada y diversa en todo el país y en distintos ámbitos de capacitación. De hecho, los textos con los cuales se formaban estaban marcados por los rasgos fundacionales de la profesión, con una visión filantrópica y de caridad. Entonces, la apropiación de las técnicas e instrumentos del trabajo social estaban enmarcadas en una visión sanitaria. Entonces, la entrevista e incluso la encuesta socioeconómica que se usaba era burocrática sin tener en cuenta el contexto de estas comunidades. En este sentido, esta visión es contraria
a lo que se iba dando en Latinoamérica y tenía correlación con incidencia de la Alianza por el Progreso porque seguía instalando que era para la modernización y el desarrollo, ¿no?, de las comunidades. Y cómo esto se ve trasladado en el Estado, que con esa visión técnica, planificadora, donde lo que importa es la eficacia y sobre todo en este sujeto de una manera pasiva. Bueno, finalizando este modelo tecnocrático, lo que queremos resaltar es la ruptura que se da en la lógica de intervención tecnocrática, que tiene que ver con el movimiento de reconceptualización que se inicia en el año 60, 70, que tiene un corte crítico para la profesión, generando un proceso de conciencia en los trabajadores sociales sobre el papel estabilizador y funcional que tenían en el sistema. Implica un avance en la profesión en las concepciones arcaicas y sacralizadoras. También este movimiento afecta la paz que tenía la profesión, dando apertura a una etapa de crisis de crecimiento. Este movimiento se caracterizó porque se gestó en el claustro universitario, donde se da una crítica al tecnicismo que existía en el modelo desarrollista, dado que estaba dirigido a sujetos atrasados, los que había que modernizar, adaptar mediante el cambio social. Este movimiento rechaza la tarea asistencial en la que se desarrollaba el profesional, donde se da una predominación del abordaje territorial, abandonando las instituciones. Tiene una mirada emancipatoria, alienta la producción teórica latinoamericanista, rechazando las lecturas europeas y estadounidenses que colonizaban el saber de la profesión. Busca esclarecer la dimensión ético-política desde una perspectiva revolucionaria. También los profesionales que se graduaban en ese momento tenían diferencias abismales entre lo aprendido en las aulas y lo aplicable en el territorio. Es importante, como dice Alayón, reconocer las controversias que habían hacia adentro del movimiento reconceptualizador. Cabe reconocer que no logró la reconceptualización constituirse como una alternativa consistente de la superación del servicio social tradicional. Por ello, de ninguna manera debemos invalidar, ya que sentó las bases para introducirnos a una concepción crítica del servicio social. Es decir, que la crítica que se le hace al movimiento reconceptualizador es que no logró superar la batalla ideológica. En este sentido, este movimiento reconceptualizador lo van a profundizar en el eje siguiente con la profesora Flavia Manoni y incluso cómo este movimiento reconceptualizador se dio acá en Mendoza. Ya finalizando, desarrollaremos la última estrategia de intervención social hegemónica, de tinte neoliberal, con sus rupturas y también con sus continuidades. Ustedes pueden observar que hemos identificado en este momento histórico de surgimiento 4 periodos históricos en Argentina. 1976 hasta 1982. En 1976 se produce la dictadura cívico-militar argentina. Esta sucedió tras el golpe de Estado militar que derrocó al gobierno peronista de María Estela de Perón, más conocida como Isabelita, instalando inmediatamente una junta militar que tuvo
a Jorge Videla como presidente de facto. En este periodo, que arranca en 1976, voy a hacer mención de algunas características, ¿sí?, de este momento histórico. Y se las quiero mencionar. En cuanto a lo que tiene que ver con políticas económicas, ¿sí?, se asume el paso de un tipo de economía que se diferencia claramente de la prevaleciente en la etapa sustitutiva de importaciones. Esta etapa sustitutiva de importaciones hace referencia al periodo histórico peronista, es decir, al estado benefactor que desarrollamos con anterioridad, donde justamente, ¿qué se buscaba? Fomentar la industrialización interna, el consumo interno, ¿sí?, a través de distintas medidas proteccionistas para la industria nacional, en favor de beneficiar y proteger a la clase trabajadora argentina. Es muy brusco el paso, ¿sí?, de un Estado benefactor a un modelo de Estado de tinte neoliberal. ¿Por qué? Por ejemplo, otra de las medidas que se toman en este periodo es un modelo de acumulación rentística y financiera. La apertura irrestricta del mercado. Además, empieza a generarse un endeudamiento externo de gran escala y el disciplinamiento social. Me detengo en esta última premisa del disciplinamiento social porque para los y las argentinas ha sido un periodo y un momento histórico doloroso que hasta el día de hoy ha dejado huellas y heridas irreparables. Porque este disciplinamiento social implicó, desde este gobierno de facto, ¿sí?, tomar medidas autoritarias que implicó la desaparición forzada de personas, torturas, asesinatos de estudiantes, de profesionales de la educación, de militantes que luchaban por causas justas, donde se neutraliza, por ejemplo, el rol activo de los sindicatos. Se neutraliza con herramientas totalmente sustentadas en la violencia sistemática, ¿sí?, por este gobierno con impronta dictatorial. Continuando con algunas de las medidas que en ese entonces se desarrollaron, recupero una de las que les voy a mencionar ahora, la distribución crecientemente regresiva de los ingresos. Se proponía inclinar la balanza de poder a favor de las élites agrarias y de grandes grupos económicos. Tuvo un peso decisivo los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que querían facilitar la inserción de los países en desarrollo a los nuevos circuitos financieros. ¿Estas medidas económicas les suenan actualmente? Si hablamos de reactualización y reedición de modelos de intervención y de estrategias de intervención, estas medidas se reactualizan, por ejemplo, con el último gobierno de Macri, para dar un ejemplo. ¿Cómo fueron esas políticas económicas? ¿Sí?, orientadas también al ajuste, a reducir el gasto social, donde la deuda y el endeudamiento externo
¿quiénes los tienen que pagar o quiénes los tenían que pagar? Los y las trabajadoras y trabajadores de Argentina. Se produce un desgaste en este periodo histórico de dictadura militar. Ante la caída del salario real de los y las trabajadoras, los altos niveles de inflación, la desprotección de la industria nacional. ¿Por qué? Porque justamente hay una competencia de artículos importados en el cual la industria nacional no puede hacer frente a este tipo de competencia desleal. Empieza a atravesarse una situación de desgaste en este gobierno de facto, sumado a que la lucha de las madres de Plaza de Mayo, una lucha organizada que hoy por hoy es ejemplo nacional y hasta internacional de cómo las madres y las abuelas de Plaza de Mayo han reclamado justicia en forma sistemática, sostenida en el tiempo, ante la necesidad de saber y encontrar a sus hijos y a sus hijas desaparecidas con la dictadura militar. Sumado al hecho que también marca nuestra historia argentina, como lo que ocurre con la guerra de las Islas Malvinas y cómo se gestó esta guerra, donde justamente el gobierno dictatorial se desgasta, y esto lleva a que en 1983 hasta 1989 se genere el regreso a la democracia de la mano del presidente Raúl Alfonsín. Este periodo se caracteriza, por ejemplo, en el juicio a las juntas militares. A la vez, se concreta un tratado de paz y amistad entre Argentina, Chile y acuerdos con Brasil, que llegaron a la formación del Mercosur. Esta política en este periodo, esta política económica, estuvo marcada por una deuda externa muy alta, que entró en default en 1988, sumado a la hiperinflación. Esto genera un descontento en el contrato social, donde claramente no basta solamente en recuperar la democracia, sino también en cómo reconstruir el tejido social en base a políticas económicas proteccionistas para el interior del país. Además, ¿qué se suma en este periodo histórico? Que el gobierno, si bien democrático, no habilitó la negociación colectiva de los salarios, por ejemplo. Esto llevó a un fuerte conflicto, ¿sí?, con los sindicatos. Estableció los aumentos salariales por decreto y mantuvo la prohibición de la CGT, así como fue en la propia dictadura militar de 1976. Esto generó un gran descontento, ¿sí?, en la sociedad y en la clase trabajadora sobre todo. En 1989, ante esta situación que es insostenible, el gobierno de Raúl Alfonsín entrega el mando presidencial al justicialista Carlos Menem, donde acá mencionamos el tercer periodo de 1990, ¿sí?, que comienza hasta el 2000, con una hegemonía
neoliberal, donde justamente se aplican una serie de recetas de tinte neoliberal consensuadas y definidas por el Consenso de Washington, justamente, donde los organismos internacionales nos dan indicaciones, ¿sí?, de cómo Argentina tiene que funcionar y qué medidas económicas debe aplicar. Medidas económicas como, por ejemplo, ajuste, achicamiento del gasto social, privatización de los servicios públicos. Esta situación lleva nuevamente a que se genere un estallido social en nuestra sociedad, porque no se puede sostener estas políticas económicas que en lo social son, por ejemplo, focalizadas, donde mi compañera Mirta va a profundizar cómo estas medidas afectan claramente al contrato social y provocan el estallido en nuestra sociedad. Continúo con el desarrollo de las categorías o conceptos desde los cuales se fundamenta la intervención social. La corriente de pensamiento que sustenta esta estrategia es el neoliberalismo, cuya instauración fue producto de un proceso social en el cual es preciso diferenciar diversos periodos acorde a los cambios políticos sucedidos. Para poder comprender en grandes rasgos esta corriente de pensamiento, podemos decir, tomando a Sonia Drive, que no hay un cuerpo teórico neoliberal específico. Las teorizaciones que manejan los así llamados neoliberales son generalmente prestadas del pensamiento liberal o conservador y casi se reduce a la afirmación genérica de libertad y de primacía del mercado sobre el Estado, de lo individual sobre lo colectivo, y por derivación de un Estado mínimo, entendido como aquel que no interviene en el libre juego de los agentes económicos. Al no tener un cuerpo teórico específico, se constituye en un discurso y un conjunto de reglas prácticas de acción, o mejor dicho, de recomendaciones, dirigida a los gobiernos de América Latina a fin de realizar reformas del Estado y de sus políticas, con una fuerte idealización de la especialización y la competencia, que lleva a una cultura de la despolitización, en pos de soluciones, claramente entre comillas, eficientes. Además, en este periodo prima la lógica de la meritocracia, sin tener en cuenta las posibilidades reales que tiene aquella persona para acceder, por ejemplo, a un trabajo. Acá prima la lógica del sálvese quien puede. En cuanto a los problemas en los que se enfoca la intervención, el campo de intervención, justamente, en tanto problema social, se identifica desde la noción de riesgo. La lógica economicista, si no se supera ese riesgo, se tienen más gastos sociales, ¿sí?, corriéndose de la noción de derechos de los sujetos a tener una vida digna. La gran masa de pobres, compuesta de pobres estructurales y de trabajadores venidos en desocupados, y los trabajadores que aún asalariados no llegan a cubrir sus necesidades básicas debido a los salarios paupérrimos, se torna en peligrosa y hasta sospechosa. Por ende, la inseguridad comienza a ser uno de los problemas necesarios de dar respuesta en cuanto a expresión de la cuestión social del momento. ¿Cuáles fueron los sujetos de intervención de este modelo de intervención social?
Ante la instauración del modelo neoliberal y las consecuencias que de él se desatan, se suman dos nuevas categorías, la del nuevo pobre y la del desocupado, con las cuales se denominarían a los sujetos hacia los cuales prioritariamente se dirigirían los planes y los programas estatales. Pobres estructurales son aquellos que presentan necesidades básicas insatisfechas, que de siempre han vivido en condiciones de exclusión. Los nuevos pobres son los que, presentando algunas de las necesidades básicas satisfechas, por ejemplo vivienda, sus ingresos no le permiten la supervivencia en relación con la canasta familiar básica, mientras que los desocupados, categoría restringida a un porcentaje mínimo en el periodo del estado de bienestar, acorde al principio keynesiano, ¿no? de pleno empleo. Se comienza a aglutinar en un alto porcentaje de la población argentina, producto de ¿qué? Del vaciamiento de la industria nacional, justamente, y de la privatización de las empresas nacionales. En este periodo histórico, recuerdo cuando se dan los trueques, por ejemplo, ¿sí? Trueques de bienes y servicios. Un odontólogo truequeaba un servicio profesional por el cambio de un servicio de plomería en su casa. Este trueque es un claro ejemplo, ¿no? de esta época donde se marca el achicamiento del Estado, la ausencia de un Estado proteccionista, donde recobra justamente importancia el trueque. Es una clara estrategia de organización ante el abandono del Estado, una estrategia de organización y de supervivencia. Las intervenciones de la lógica neoliberal van dirigidas hacia aquellos grupos o sectores pobres que han caído en la pobreza por sus limitaciones, entre comillas, falta de capacitación, de instrumentación, para estar incluidos en el mercado laboral, como en este discurso reina la meritocracia, por ejemplo. Por ende, las mismas son denominadas por las políticas focalizadas y los programas como poblaciones objetivo. Esta definición a qué hace referencia? A partir de identificaciones de lo que llama bolsones de pobreza, relevado por censos y encuestas, que como cartografía recortan zonas geográficas. Las prioridades para las políticas focalizadas se dan en niños y en niñas, en embarazadas, en jóvenes y en mujeres. Se busca la administración de la pobreza. Bueno, en el marco de este tipo de estrategia, la intervención estatal está marcada en las últimas 3 décadas, asistiendo a un proceso de transformación de la intervención basada en la aplicación de recetas neoliberales. Identificamos una diversificación de lugares donde se realiza una intervención social de formas filantrópicas, en las que se están llamando el tercer sector, delegando en la sociedad civil la responsabilidad de responder a los problemas sociales por parte del Estado. Esta es la característica de intervención estatal, está enmarcada en 4 fundamentales: la focalización, la descentralización, la cogestión y la privatización. La focalización está dada porque las políticas son transformadas de universales a una población específica y considerada de riesgo. La descentralización va a estar dada en la ejecución de políticas nacionales hacia las provincias, municipios y organizaciones sociales,
con un discurso que lo que busca es garantizar la cercanía de los beneficiarios, aunque solo desconcentra la ejecución y no descentraliza los fondos y la toma de decisiones, dado que se están marcados por programas y políticas enlatadas que no permiten reconocer la situación específica de cada lugar. La cogestión reconoce la importancia de la intervención social compartida por parte del Estado y la sociedad civil, aunque se dan programas y también se dan programas para el fortalecimiento de la sociedad civil, se pasa la responsabilidad a las organizaciones no gubernamentales, marcando nuevamente la ausencia del Estado. La privatización se da enmarcada en una lógica que busca la eficacia, la eficiencia y la transparencia. Serían variables que el sector privado, ya sean lucrativos o no, ante la consideración de la ineficiencia por parte del Estado y marcado por la corrupción de las instituciones y organismos del Estado. Así se considera la administración de forma gerencial de los programas sociales, que permitirían una maximización del uso de los recursos y de esta manera una eficiencia del gasto público. Es decir, vuelve a hablar de que sea eficiente y que sea dirigido a las poblaciones de riesgo, a estos sujetos que los considera de forma pasiva. Esa es la manera y las características fundamentales en este tipo de estrategia. En relación a los procedimientos que se dan en el Estado, se da una planificación gerencial, que es la metodología que se usa para la intervención, y la técnica se convierte en una herramienta de garantía de la eficiencia, ¿sí? Es decir, para poder llegar a las poblaciones. Las líneas centrales de los programas son la capacitación y la participación. La capacitación está dada en la intervención en una población focalizada que hay que invertir para determinadas porque son consideradas de riesgo, en forma puntual, acotadas en el tiempo, que las personas puedan lograr una inserción en el mercado para la satisfacción de sus necesidades. En la práctica, esta capacitación no supera en general las dirigidas a los oficios tradicionales, la herrería, la carpintería, la costura, el cuidado de niños. Encubre la culpabilización y responsabilizando a los sujetos de su situación de pobreza. En este sentido, las capacitaciones, por ejemplo, se dan en costura a las mujeres de una forma tradicional, no respondiendo a cómo se da en la fábrica, generando expectativas y volviendo a responsabilizar a las personas de su situación de pobreza, no asumiendo el Estado que las herramientas que brinda no están acordes incluso a ese mercado laboral que pretende que se inserte. La participación está dada como una necesidad de incorporación de las organizaciones sociales y que queda enmarcada solo en proyectos donde los beneficiarios solo tienen una visión con posibilidades de superación, aunque con una perspectiva paternalista, que también hace agua en los hechos, ya que por lo general la participación termina siendo convocar a las madres a determinadas actividades sin considerar la toma de decisiones centrales o la necesidad que tienen esos sujetos en esa comunidad específica, volviendo a remarcar a que son de tipo ineficaz porque no responden a las necesidades y posibilidades reales de las comunidades y las personas. Teniendo en cuenta lo que veníamos desarrollando y cómo el Estado se transforma en ausente, algo que marca este periodo
es el estallido social que se da en el periodo del 2000 al 2002. ¿Por qué se da esto? Es un esquema de políticas neoliberales que no lograron revertir la cuestión social, siendo ineficaces, apuntando más la fragmentación social. Estos programas enlatados no respondían a las necesidades. Este modelo hace una eclosión a fines del 2001, donde se acelera la crisis financiera que deriva en una movilización masiva en las dos jornadas reconocidas de forma muy violenta, que son el 19 y 20 de diciembre. ¿De qué está marcado este estallido social? Donde se da el corralito, el corralón, la devaluación de la moneda, el blindaje económico, que como bien mencionaba mi compañera, nos debe rememorar en lo que sucede recientemente con el gobierno de Macri. Otra vez el FMI nos da recetas y nos endeuda a los y las argentinas, los trabajadores y las trabajadoras, las comunidades, son los que van a sufrir este daño de forma masiva. ¿Sí? Este blindaje económico, estas políticas económicas que van en detrimento de la sociedad, llevan a las distintas manifestaciones. ¿Sí? La caída del presidente de la Rúa, en este contexto del 19 y 20 de diciembre, nos llevó a una inestabilidad institucional y a tener en un tiempo récord 5 presidentes designados por la Asamblea Legislativa, donde las manifestaciones sociales se daban en las calles y reclamaban por las consecuencias que tuvieron esas medidas económicas que endeudaron al país. En este sentido, no debemos dejar de tener en cuenta de que, por ejemplo, en muy poquitos días tuvimos a Ramón Puerta, Rodríguez Saá, Oscar Camaño y Duhalde, quien es que culmina ese periodo inconcluso del gobierno de la Rúa. Esta movilización popular y la expresión del rechazo a la política, en general, de que se vayan todos, que llevan a que se den los cacerolazos, es muy importante tener en cuenta cómo se van manifestando la sociedad en las asambleas barriales, comunitarias, como les decía recién, esta situación del estallido social va a marcar un antes y un después. Ahora, en el gobierno de Duhalde se implementan programas que buscan mantener la paz social, y en estos de forma significativa están el Jefes y Jefas de Hogar, el programa Familia. ¿Por qué buscan estos programas volver la paz social? Porque la pobreza que se encontraba en nuestro país y la población ascendía al 50% de la población debajo de la línea de pobreza. Este proceso político y social configuran un marco posible por el cual se debate e instala el debate sobre el ingreso básico o renta básica que todo ciudadano debe tener. No debemos dejar en cuenta que el debate propugnado por las organizaciones partidarias, sociales, sindicales, con el objetivo de la construcción participativa de un modelo de política social de carácter universal basado en el derecho del ejercicio pleno de la ciudadanía. Es posible, dado que el gobierno empieza a dar respuesta a estas desigualdades sociales que se dieron y que profundizaron una crisis muy importante en el país. Los planes y programas de diferentes jurisdicciones llevan a una superposición de los recursos y que no dan respuesta a la situación. Por eso es muy importante poder reconocer cómo se dieron estas protestas, incluso cómo quedaron instalados, por ejemplo, el cacerolazo, que es algo que se ha incorporado en la población de forma de protesta.
Bueno, como volviendo a remarcar en este sentido, en este periodo es muy importante cómo las expresiones de la población se dieron en las calles. Como ustedes ven en las imágenes que hemos puesto, el primero que le devuelvan los dólares, cómo se ve la clase media afectada y llevada a una movilización, cómo se dan los cacerolazos en las calles en protesta, cómo los movimientos sociales y diferentes partidos se unen en la lucha para que se dé el reconocimiento de los derechos. Y bueno, y esta foto que es muy significativa de cómo el plan Jefas y Jefes de Hogar reconoce y dice jefes de hogar desocupados. ¿Sí? Cómo este modelo neoliberal fragmentó todo el tejido social de la Argentina en estos tiempos y cómo afectó y todas esas secuelas que tuvieron mucha incidencia en la población. Bueno, dándole un cierre a lo que estamos desarrollando, voy a mencionar las continuidades y rupturas que se dan en la estrategia neoliberal en este periodo del 2003 al 2011. En este sentido, en el año 2003 se da un inicio a un proceso político, social y económico que busca la recomposición del tejido social y lograr mayores niveles de inclusión social. En este caso, enmarcados en el gobierno de Néstor Kirchner, ¿sí? Esta estrategia que plantea esta estrategia oficial que plantearía políticas laborales como un instrumento para lograr mayores niveles de inclusión social y constituiría principalmente un mecanismo articulador de la política social, desde la cual esta lógica busca colocar el incremento del empleo formal como eje de integración social y de la expansión de las coberturas sociales. También es importante reconocer que a principios y mediados de los 90 se profundizaron las medidas neoconservadoras y que atentaban contra el contrato social, el sálvese quien pueda, que durante los años 2001 y 2002 llevó, como les había mencionado anteriormente, a un empeoramiento de las condiciones sociales y un desempleo récord histórico que incrementó notablemente la pobreza y la indigencia. Es así que el gobierno de Néstor Kirchner viene a dar respuesta a esta pobreza e indigencia. En este periodo es cuando se reactualizan gran parte de las dinámicas políticas y económicas ejecutadas por el Estado proteccionista del gobierno de Perón. Entonces ustedes recuerdan que en este caso Silvana les había mencionado que hay una continuidad en este caso del modelo protector que se vuelve a visibilizar en las políticas con el gobierno de Néstor Kirchner. En este sentido, ¿cómo se van a dar estas políticas sociales desarrolladas en este periodo? Se da la asignación universal por hijo, la jubilación de ama de casa, el Plan Federal de Salud, que tiene que ver con el programa Remediar y la Ley de Medicamentos, el Progresar, el Procrear, el Plan Nacer, el Conectar Igualdad, fomentar la investigación científica, la Ley de Financiamiento Educativo, que en este sentido lo que hace es reconocer los derechos sociales. Este periodo del 2003 al 2007 va a dar inicio a un modelo que retoma banderas de la democratización, la distribución, el trabajo, la justicia social, la salud, la educación, la soberanía política para el pueblo, siendo transversal su política que vuelven a rememorar como se dieron en el gobierno de Perón. Es así que estas rupturas son significativas en la reivindicación y la reconquista de los derechos sociales. Acceder a la cobertura social
y la posibilidad de tener nuevamente la representación sindical. Por ende, a la negociación colectiva de las condiciones laborales y salariales que van a permitir que la población acceda al consumo, como así también el fortalecimiento de la industria nacional. En este sentido, incluso esto nos permite poder analizar cómo en un gobierno recientemente como el de Macri no se dieron continuidad a las políticas que tenían que ver con el reconocimiento de los derechos, como es en este caso la pandemia, que nos vuelve a mencionar, como se los mencionaba mi compañera, por ejemplo, el Conectar Igualdad, si hubiera continuado, hubiera permitido que hoy muchos de los estudiantes de todo el país pudieran acceder a la educación, porque esta pandemia lo que viene a denunciar también es las desigualdades que existen en distintos niveles. ¿Por qué? Porque no se dieron continuidad a políticas que buscaban el reconocimiento y el bienestar de todo el pueblo y la sociedad argentina. Por eso es tan importante, por ejemplo, en este caso, el fomento de la investigación científica, que fue a la inversa en este gobierno de Macri, que le sacó los fondos, y cuál es la importancia de hoy, cómo nuestros científicos del país están dando respuesta, cuál es la importancia de tener un Ministerio de Salud, la importancia de poder cuidar y no velar solamente en políticas con recetas macroeconómicas que responden a intereses que no tienen que ver con la soberanía nacional, con el cuidado del bienestar de todo el pueblo. En este sentido, también tenemos que reconocer como rupturas y continuidades que lo que sucede en el gobierno de Néstor Kirchner es que promueve en el Congreso de la Nación la anulación de las llamadas leyes del perdón. Estas políticas tienen como objetivo apuntalar los cimientos de un sujeto de derecho, de un sujeto políticamente activo, y no es casualidad, y como les mencionaba Silvana, lo significativo que ha sido en este periodo haber vivido para la Argentina un periodo dictatorial y que un presidente pueda sacar, como es en este caso en la foto, como ustedes ven, a Videla, de las fotos donde se conservan todas las imágenes de nuestros presidentes, cuando fue algo nefasto para la política argentina. Parece importante reconocer que el Congreso en este periodo también lo que hace es promulgar de leyes que tienen que ver con reconocer a los sujetos de derecho, las leyes de niñez y adolescencia, la de la identidad de género, son unas características y ejemplos de cómo se va legislando en función del reconocimiento de derechos de la sociedad para todos en igualdad de condiciones, sin diferencias ni discriminación. Para finalizar este análisis de rupturas y continuidades de este periodo, nos parece importante remarcar lo que dice Aldo Neri, que si bien las políticas de derecho en lo social son significativamente una ruptura a las consignas políticas y sociales del modelo liberal, queda revisar algunos debates en torno al alcance de estas ciertas medidas en lo social mencionadas aquí. Y en este sentido, él, hace un análisis de la asignación universal, porque dice que si bien hay una concepción que liga la protección social directamente a los derechos que se ganan con el trabajo, en tanto hay otra concepción que liga esos derechos a la condición de ciudadanía, o sea, de integrantes de una comunidad nacional. Lo que él remarca es que existe dos características fundamentales que tienen que ver con que si bien amplían derechos, también focalizan. Sostiene la importancia de poder revisar el concepto de ciudadanía y la concepción de protección social, a fin de poner en discusión lo que se entiende como una verdadera universalidad
en el campo de lo social. Esto es una materia pendiente que seguiremos analizando desde la disciplina. Bueno, con Silvana les queríamos dejar como un aporte este cuadro conceptual que integra el punto 3 del eje número 2. Es una guía de lo desarrollado hasta el momento de todas las estrategias de intervención social hegemónica. También, a continuación, adjuntamos 2 videos que visualizan unos fragmentos de 2 películas argentinas, donde se van a encontrar con 2 estrategias de intervención social hegemónica que hacen un fuerte contraste entre ambas. Estos fragmentos que les proponemos de las películas van a poder desarrollarlo y analizarlo en el trabajo práctico número 2 a manera de cierre del eje número 2. Y bueno, sobre todo agradecerles por su tiempo que seguramente le van a dedicar al desarrollo de esta clase, y nuevamente estamos con Mirta y conmigo, estamos a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y llegó el momento de hacer el cierre. Por ello, hemos pensado en presentarles 2 grandes fragmentos donde podremos analizar algunas de las categorías de análisis trabajadas. Se vive en la villa. No se sabe, no hay un censo, además esto ni figura en el mapa. Nosotros tenemos una cuenta por los bautismos. Entre los chicos, los padrinos, los familiares serán 15.000 personas. Pero en total, en toda la villa debe ser el doble, 30.000. 30.000. Ajá. Esto va a ser un hospital. Ahora acá viven 300 familias. Y nosotros entre ellos. Es un proyecto del año 37. Una idea de un socialista, Alfredo Palacios. Lo aprobó el Congreso Nacional. ¿Qué pasó? Después se paró y se volvió a retomar casi 20 años después con el gobierno de Perón. Después se volvió a detener cuando vino el golpe del 55. Iba a ser el hospital más grande de Latinoamérica. ¿En serio? Y ahora le dicen el elefante blanco. Buen día. ¿Qué tal? Él es el padre Nicolás. Hola. ¿Quieres tomar algo, un té? ¿No? No. Gracias. Entonces te quiero mostrar la obra. ¿Sí? Julián. Ah. Espérame. ¿Qué? Cuando yo era chico, mi papá me quería cagar a palo y yo me subía a los techos. Y él me decía, monito, bajá que no te voy a hacer nada. Y bueno, me empezaron a decir monito en todos lados. A mí no me gusta. Yo me llamo Esteban. Me rompe un poco las pelotas. Y después todo el barrio me decía monito, toda la villa. Igual me gusta estar acá, qué sé yo. ¿A vos te gusta estar acá? ¿A vos te gusta el Paco, guacho? ¿Eh? ¿Qué tenés que saltar? Estoy contando ¿Qué algo en santo con serio. qué? Te voy a decir una cosa porque me tenés repodrido, guacho. ¿Vos querés estar acá en la villa o no? ¿Eh? Obvio. Bueno, si querés estar en la villa, recatate, guacho, ¿me escuchaste? Porque si te vas de la villa, igual la villa te va a ir a buscar, vos, Gil. Dejá de Nadie se gatear. escapa de la villa. Dejá de gatear, la villa no tiene la ¿Y culpa. por qué te pensás que estamos todos así, Bueno, ¿sabés que en la escuela la chetita me agarra y me dice, ¿cómo hace para vivir en la villa? Yo le digo que estoy bien acá. Me siento bien. La oculta. Ahora, aguante la culpa. Está bien, ¿qué más? la villa es nuestro lugar, eso no lo vamos a negar. Pero también está bueno salir y tomar un poco de distancia. Y para eso está la granja, para alejarnos de las cosas que nos hacen mal. Yo no tengo nada, padre. ¿Qué me estás diciendo? No digas así, vos tenés a Dios al lado Pero tuyo. ¿qué haría como vos todos. si estaría en Sí. mi situación? Ahí, ¿No atrás estaría le igual que tenés. yo? Bueno, la decisión de salir depende de cada uno de ustedes. No hay otra. Hay que apoyarse en el grupo, en nosotros, en la familia, en los afectos ¿Qué que cada uno familia? tenga. Todos nos abandonaron cuando Bueno, éramos chicos. Chato, en los afectos, en la gente que te quiere. Es así, hay que ir repactando día a día.
Entonces, si me drogo, Dios me va a castigar. No, Dios no está para eso, no te va a castigar. Eso es lo que piensan los que no entienden a Dios. Trata de pensar en Dios como un amigo. Los amigos no siempre te llevan por el lado bueno. Aparte, el lado malo siempre está más piola, padre. Y a ver acá, el otro padre, ¿qué entendió de todo esto? ¿Qué dije recién? Que te gusta la joda. Piola, mirá vos. ¿Y cómo se dice ahí joda en francés? Teuf. ¿Y mierda? Merde. ¿La concha de tu madre? La chat de ta mère. ¿Y andate la puta que te parió? No, basta, ¿Que no tiene significado esta? Sí. Bueno, este es el proyecto. ¿Sabes qué es lo mejor? Toda esta gente está construyendo sus propias casas. Y ahí se va a hacer un comedor para 300 personas. Un jardín de infantes, una sala de primeros auxilios. ¿Puedes apretar acá? Tomás, vos en este pozo, la capilla. Pero todos queremos eso, Domingo, todos. Vos querés eso, ellos quieren eso, yo también quiero eso. Estamos todos trabajando para lo mismo. Hola. Sí, pero así nunca se van a terminar las casas. Y encima nunca vamos a cobrar nosotros. ¿Qué ¿viste? pasó? ¿Y qué va a pasar, padre? Hace un montón que no cobramos y acá ella no quiere entender. No es que yo no quiero entender. Yo te entiendo. Lo que te estoy diciendo es que no es de esa forma. Nada más que hay que esperar. A ver, perdón. A ver si los ubicamos. Ella no es ni de la constructora ni de la municipalidad. Es asistente social. Nos está dando una mano. Todos queremos que las casas se construyan para que el barrio esté mejor. Es así. Si algo está mal, vamos a tratar de arreglarlo. Pero hay que tener un poco de fe. ¿Sí? Hagamos una cosa. Voy a volver a hablar con la municipalidad, voy a volver a hablar con la constructora y voy a ver qué me dicen. ¿Les parece bien? Pero ustedes sigan trabajando. ¿Sí? Dale. Estoy yendo todos los días a la municipalidad para tratar de que paguen. ¿Y vos paras todo? ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés en la ¿Qué cabeza? pasa? Que no tenemos para comer, que no tenemos para nada. ¿Pero eso vos no te pasa. das cuenta que estamos haciendo todo lo que podemos hacer o no? No, ¿Te no das alcanza. cuenta? Ah, padre, discúlpeme. ¿Qué? Usted es cura, usted vaya a la iglesia a ver lo que tiene que hacer. Acá déjeme a mí hacer lo que hay que hacer acá. Acá las cosas no se solucionan con la fe, la voluntad, el Padre Nuestro y todo eso. Acá los problemas de guita se solucionan con guita. Vos tenés que ir allá y decirle que paguen todo lo que deben y listo, ya está, todo, ya está, punto, nada más que Estoy eso. yendo todos los días, Domingo, allá para tratar de ver qué pasa. Así no es. Sí, es así, porque vos tenés tu casita, eso es lo que pasa. No, Tengo no mi tenés casita y idea. trabajo para que vos tengas la tuya, no te das cuenta. No, ¿Te pensás que me podés responder Andá, así? sí, No le es vas a la así. municipalidad todos los días. ¿Para qué vas a la municipalidad todos los Para días? que vos tengas tu casa, pelotudo, No, para sí, eso o para voy. transar alguna cosita que estás transando ahí, ¿eh? Para Vamos a encontrar una solución. ¿Cuánto me dieron? ¿Cuánto me dieron? ¿Cuánto te dieron? Tómatela. ¡Padre! Vení. ¡Ya! ¡Idiota, carca! ¡Tómatela! Hola. Hola, Oscar. Ahí bajo. Ah, te abrieron. Bueno, subí. Muy bien, así los lentes. Decí como mamá. No llores, ahí viene mamá. Hola, bombón. ¿Cómo estás? Vine acompañado. Si no tendrás una amiga. Ay, no. Te esperaba solito, no me dijiste nada. Pueden pasar de a uno si quieren. Yo después te aviso cuando terminamos. No, dale, pasamos los dos. No seas mala. Dale un ratito No. cada uno. Dale, No, es que yo- hacemos un regalito. No, es que yo no trabajo así, disculpame. Dale, un ratito cada uno. Ay, qué No. bueno. No. Dale, dale. Loco, salí. Salí. No. Dale, bombón, dale. Pero me parece que está tu amiga. Qué bueno, así hacemos pareja. Bueno, tranquila. Animal primo.
¿Quién te puso el anís? Te lo pusieron por la cantante, ¿no? ¿Sabés quién te digo? Orisei. Bueno, no importa. ¿Quién paga el alquiler? Me decís los nombres y nos vamos. Nosotras. ¿Nosotras quiénes? ¿Nosotras quiénes? Nosotras. ¿A nombre de quién está el alquiler? No sé. Tenés volantes en todas las esquinas. Denuncias de los vecinos. Contame. Yo estoy acá para ayudarte. Tengo la mejor y estos, dentro de todo, son bastante tranquilos. ¿No tienes los matafuegos? Se los ponemos. La habilitamos como casa de masajes. Yo soy muy buena masajista. ¿Y esto? Es un cortapluma. ¿Qué? Esto es un arma blanca, esto me lo voy a tener que llevar. ¿Eso también? ¿Ah? Que son preservativos. ¿Que vos no usás gomita? Me los dan ustedes, tienen lobito. ¿Tiene el calefón? ¿Lo revisaron? Vení, quedate, compartimos. Señora, no se puede retirar, ¿eh? ¿Cuántas chicas son? No, me quedo acá, no me voy. Decime, ¿hay alguna menor? Ella te trajo, ¿no? ¿Cuánto hace que te trajo? Nadie me trajo a trabajo porque quiero. ¿Ah, sí? ¿Segura? ¿Dónde está mi hijo? Pero le das una parte. ¿Cuánto le das? Gracias. Váyanse de mi casa, esa es mi plata. Aranza. Dame mi plata. ¿Qué? Aranzo. No me Mira toques. qué lindo bebé que tenés. ¿No querés que te ayudemos a encontrar otro No me lugar? toques. ¿Qué haces cuando llora? ¿A los clientes no Rescatate les vos. molesta? Manga de ladrones, hijos de puta. ¿Vos lo vacunaste? Esto es lo que son. Sabes que lo tenés que vacunar, ¿no? ¿Por qué se la llevan a ella? Le vamos a tomar declaración por un 840. Ella también trabaja y me cuida el bebé. Necesito tu teléfono. No, por favor. No, me lo tengo que llevar. Te doy el chip si querés, pero déjame el teléfono. Quédate tranquila, te lo van a devolver. Lo podés pasar a retirar. Bueno, firmame acá. Acá tenés la multa y las reformas. Hay muchos cartones cerca del termotanque y falta una salida de emergencia. Atrás tenés la dirección para pagar. Vas a necesitar el contrato de alquiler, ¿eh? No tengo contrato. ¿Dónde querés que vaya? Estoy con el bebé. Por eso te digo, ¿querés que los reubiquemos? No, no quiero irme a ningún lado. Quiero quedarme acá. ¿El documento trajiste? Sí, pero eso es una multa. Tienes que ir a Carlos Peregrini 211, la dirección de infracción. Se puede buscarlo, son collares y relojes. 22. No sé si es acá, pero me clausuraron mi casa y necesito recuperar las cosas que se llevaron. No, no es acá. Tenés que pedir un controlador a dirección de infracción. Pero necesito mi teléfono, no vengo a pagar la multa. Bueno, espérame un segundo. Sí, es una multa, pero te mandaron mal. No se paga acá esto. Tenés que ir a esta dirección, Marcelo T 450. ¿Está bien? Tenés que llamarme acá primero. ¡Ey, asistente! Asistente, necesito recuperar mi teléfono y mi plata. Vos me dijiste que me lo iban a devolver. No, discúlpame, pero ahora no puedo. Tengo una urgencia. Pero pará, vos me dijiste que me lo iban a devolver. ¿A dónde tengo que ir? Tus cosas están en el juzgado. Tu amiga tiene una causa abierta, así que vas a tener que tener paciencia. Sí, bueno, pero el teléfono es mío, no es de mi amiga. Pero las cosas no están acá. Yo ya no te puedo ayudar. ¿Dónde está Gisela? Está en la 14, pero creo que hoy la trasladaron a tribunales. ¿Qué, presa? No, está demorada, pero vos no te metas en la comisaría. ¿Me escuchaste? Venite
Venite mañana y vemos qué podemos hacer. Yo tengo un hijo, ¿te acordás? Ustedes nos dejaron en la calle. Bueno, yo te pregunté si querías que los reubicáramos. Ahora dame unos días para ver si te puedo meter en algún programa. Venite mañana a las 5. Ahora tengo una urgencia.